Gracias, Señor, porque estamos aquí nuevamente en tu casa, Señor. Que es un lugar preparado para ti. Sabemos que muchos dicen no puede ser casa de Dios porque debe ser otra cosa, pero realmente donde le damos entrada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Él mora en nuestras vidas. Él mora en nuestro hogar, en el lugar donde levantamos un altar para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Es la casa del Señor. También la casa está aquí, en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente. Él es el dueño de todo. Él es nuestro creador. Él es nuestro hacedor. Y a Él le rendimos adoración, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Dios Trino, Dios que mandó a su Hijo unigénito a pagar pecado por la humanidad, es el único y suficiente Salvador. Hoy vamos a comenzar con la palabra del Señor, que lleva como título El endemoniado gadareno. Todos sabemos la historia, ¿no? Pero hoy la vamos a repasar más en profundidad. Bueno, les saludamos con el cariño de siempre, le damos la bienvenida a todos. Y bueno, vamos a dar comienzo entonces con la palabra. Bueno. Le doy gracias al pastor que siempre me ayuda también a leer la palabra de Dios, a pasarlo en pantalla. Algunas veces no la pasamos por falta de tiempo, pero realmente ustedes estén atentos, tengan un lápiz, una lapicera, o una virome, como le llamen, y un anotador o un cuaderno donde pongan el título y anoten todos los pasajes bíblicos y todas las enseñanzas que le damos aquí. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. El endemoniado gadareno. Lucas 8:26. Hoy voy a leerlo mucho yo, ¿no? Pero ustedes ténganlo en cuenta. Lucas 8:26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Lucas 8:27 dice, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Gloria a Dios. Amén. Siempre, el día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Lucas 8:28 dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó gran voz. Gracias, el pastor lo puso en pantalla. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? La legión, uno de las legiones que tomaron a ese hombre, habló y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Lo reconoció que era Jesús. Amén. Sí. Amén. Te ruego que no me atormentes, decía. Lucas 8:29 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Bueno, ahí en ese momento Jesús dejó que hablara
los espíritus, el espíritu, ¿no? De la legión. Porque generalmente Jesús no dejaba hablar, él lo sacaba. Entonces, le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Muchos. Entonces, vamos a Lucas 8:31, donde dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Lucas 8:32, había allí un hato de muchos cerdos que andaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y le dio permiso entonces Jesús. Lucas 8:33 dice, y los que apacentaban los cerdos, y los demonios. Sí. Y los demonios, y los demonios salidos del hombre, gracias pastor. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Lucas 8:34, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Lucas 8:35, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Mira. Por eso pueden ser a veces, muchas veces las personas son tomadas por los demonios, y lo mandan al psiquiatra, le dan remedios, realmente los drogan, los empatillan, a veces hasta lo atan. Una vez fuimos con el pastor, nosotros, que nos habían comentado que un chico joven, estaba en este lugar, en el hospital, y estaba atado el chico, y realmente porque no lo podían dominar. Realmente no se puede dominar estas personas muchas veces. Tienen una fuerza superior. Imagínense, son tomados por los demonios y hasta pueden sacar un árbol de la misma fuerza que tienen, ¿no? Porque son tomados ya. Fuimos a esa persona, un chico joven, aceptó a Jesús y realmente fue libre, lo desataron y fue un chico normal como cualquier persona. El Señor, en el nombre de Jesús y en el Señor tenemos poder, mientras nosotros somos personas de buenos testimonios. Y que queremos hacer su voluntad. Que queremos hacer su voluntad. No lo hacemos nosotros, sino el Señor lo hace. Para todos aquellos que están con enfermedades terminales, incluso, Él los puede hacer libres. Podemos confiar en el Señor si es su voluntad. Si esa persona quiere cambiar, pero si no, así es. Lamentablemente, por más que oremos, por más que no se puede. Por eso dice que tenemos libre albedrío y somos, cada uno tenemos que dar cuenta de cada cosa que hacemos en esta vida. Bueno, Lucas 8:36 dice, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado.
Lucas 8:37 dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Lucas 8:38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, Lucas 8:39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Qué hermoso, ¿no? Cuando realmente somos agradecidos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén, y damos testimonio de lo que Él ha hecho. Amén. Al leer este hermoso pasaje de la Escritura, muchas veces leemos que no alcanzamos a percibir las grandes perlas de la palabra de Dios, contenidas en este relato, pero sí nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, podremos ver y entender el precioso mensaje que hay para nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas veces lo habremos leído? Lo habremos predicado, lo habremos oído y lo habremos compartido, sin alcanzar a comprender las riquezas que contiene este relato. Adentremos en el texto y veamos cómo en todo lo que hemos recibido a Jesús y nos hemos convertido al Evangelio, teníamos una afinidad con el endemoniado gadareno. Y veamos. La tierra de los Gadarenos estaba en el territorio al sudeste del mar de Galilea, en la región de Decápolis o de las 10 ciudades. Esas eran ciudades griegas que no pertenecieron a ningún país y se autogobernaban. Aunque los judíos no poseían cerdos, ya que la región judía los consideraba inmundos. Los gentiles sí, ellos los criaban, a esos hatos de cerdos. No importaba su nombre ni para el relato. ¿Cuántos de nosotros no figuramos en la lista de nadie? Solo somos un número más en la cédula de ciudadanía del país que habitamos, o seríamos el documento nosotros nacional de identidad en Argentina. En el centro de salud que nos atiende, en el registro del impuesto que pagamos, como ser luz, alumbrado, si llegamos a morir, somos uno más del índice de mortandad en nuestra ciudad. Éramos, como dice la Escritura, lo vil y lo despreciado del mundo. Primera de Corintios 1:28. Dice así. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Gloria a Dios. Amén.
estaba en poder de otro, legión de demonios. La Biblia dice que nosotros estábamos bajo el poder del maligno, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de ira que están en el mundo. Por eso realmente nosotros no podemos decir, o antes, cuando estábamos en el mundo, no se puede decir, o lo que se decía, ¿no? Que éramos hijos de Dios y que para todos hay un único Dios. Y no importa la religión o lo que creíamos, sino que para todo estaba el Dios que nosotros procesábamos en ese momento, ¿no? O creíamos. Y no es así. Amén. Nosotros hasta que realmente conocíamos o nacíamos de nuevo, porque conocimos a Jesús realmente, a Dios realmente, al Espíritu Santo realmente, éramos creación. Hasta que hubo ese toque, porque nosotros hicimos ese paso de fe. Porque todo el mundo tiene que hacer paso de fe para creer que hay un único y suficiente Salvador que lo dio todo en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad, para salvarnos a todos nosotros que nos habíamos perdido, porque ya teníamos la marca de la desobediencia, la marca que éramos hijos de Satanás. Sí, si bien a nosotros nos creó Dios y nos crea Dios, pero nosotros tenemos que después elegir cuando tenemos uso de conciencia. Amén. ¿En qué camino andar? Si el angosto o el ancho que lleva a la perdición o al angosto que lleva a salvación y a vida eterna. Nosotros debemos conocer de Jesús, tomarnos de la mano y perseverar pese lo que pese. Porque el enemigo nos va a guerrear y nos va a hacer la vida de a cuadrito, como le dicen. Pero Él lo ha vencido en la cruz del Calvario y nos entregó esa victoria a nosotros. Solo que tenemos que pasar el proceso aquí, en esta tierra. Él nos dio ese regalo de la vida eterna, pero tenemos que mantenernos, porque Él nos va a buscar la parte más débil o más que haya flaqueza en nuestras vidas para atacar allí. Él sabe todo, imagínense. Él era un ángel, el más precioso de los ángeles. Pero quiso la exaltación, quiso la adoración que solamente le pertenece a Dios. Bueno, seguimos. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 2, verso 2, glorioso, santo, dice, en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes éramos hijos del enemigo de Dios, pero cuando nosotros nos acercamos a Cristo, hubo un toque de nuestro espíritu con su espíritu y allí nacimos de nuevo y ahí pasamos nosotros al reino de Dios cuando nos arrepentimos de pecados y lloramos ante su presencia y lo elegimos como nuestro único y suficiente Salvador y lo pusimos en primer lugar de nuestro amor, de nuestro corazón. Después nuestro esposo, nuestros hijos
nuestra familia, familia en Cristo. Y nos dejamos corregir. Todos aquellos hijos que se dejan corregir por Dios son realmente hijos. Si no nos dejáramos corregir, seríamos bastardos. Así es, gloria a Dios. Opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:3, ahí seguido donde estamos. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Por eso nosotros debemos pisar la carne, tenemos que someterla a la carne, a los pensamientos y a las cosas de Dios. No dejar que la carne nos gobierne, porque ahí estaríamos perdidos. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Si tú estás en pecado, clarito todo. Si tú estás en desobediencia, si estás tú gobernado por los demonios, por Satanás, haciendo todo lo malo, si estás robando, si has matado, si has hecho cosas viles, estás bajo el gobierno del maligno. Pero tú puedes arrepentirte de los pecados y volverte a Jesús y Él te perdona. Pero no porque te perdona, después sigues haciendo lo mal hecho. Debemos realmente transitar en el camino verdadero para que Él nos vaya transformando esa vida vil en haciéndolo y limpiándonos, lavándolo con su sangre bendita y haciendo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, no practiquemos más el pecado, dejémoslo todo atrás, ¿no? El Gadareno estaba poseído por una legión, y una legión está compuesta por 6.000 demonios. 6.000. Eran muchos los que controlaban su vida. Nosotros estábamos dominados por el príncipe de la potestad del aire, dominados por nuestros deseos carnales, dominados por nuestros pensamientos. Éramos propiedad del diablo y estábamos bajo el poder de la maldad. Él estaba desnudo. Estar desnudo equivalía a que no teníamos vergüenza, no teníamos el vestido de la salvación, no estábamos revestidos de Cristo, se veía la desnudez de nuestro pecado. Por eso, cuando nosotros podemos vestirnos de la mejor ropa, la mejor gala, poder ponernos a la moda, las mejores zapatillas de marca, los pantalones o lo que sea, o los vestidos. Pero seríamos como, y si pecamos, seríamos como sepulcro blanqueado, como lo dijo Jesús. Blanco por fuera, pero por dentro inmundicia, pudredumbre del pecado.
Pero cuando nosotros realmente reconocemos que somos pecadores, vamos hacia el altar de Dios, hacia la cruz, que por medio de Él nos hizo libre, hacia Jesús, y nos arrepentimos de los pecados, Él nos limpia y nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y nos da ropas limpias. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón, dice el Señor allí. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Yo me acuerdo cuando, los primeros días cuando yo acepté a Jesús, yo tengo un hermoso testimonio, pero me acuerdo cuando yo iba y estaba lavando. Me acuerdo que yo sentía que me hablaba el Espíritu de Dios y me decía, lava bien tus ropas, blanquea bien tus ropas. Y yo pensé que era la ropa que yo tenía que blanquearla, pero era espiritualmente que me decía el Señor. Y realmente nosotros tenemos que tratar también exteriormente, primeramente interior, tener el espíritu limpio, el alma limpia, todo nuestro ser limpio, nuestros pensamientos, pero tratar de también usar ropas claras, no oscuras. Tratemos de usar también ropas claras. Vamos a Deuteronomio capítulo 28, verso 48. Dice allí, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Bueno, eso para aquellos que no se arrepienten, ¿no? Los que perseveran en sus maldades. Vamos a Ezequiel capítulo 16, verso 8. Y pasé yo entre otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y entendí mi manto, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía, y fuiste mío. Cuando realmente nos arrepentimos de nuestros pecados y buscamos en espíritu y en verdad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Él nos habla así. Recuerda que el mundo te quiere descartar, te quiere destruir, te quiere pisotear por lo que has hecho. Pero realmente nosotros tenemos que saber que hay un Dios que nos ama, que pelea por nosotros, que Jesús está allí extendiendo la mano para que tú la tomes. Gloria a Dios. Vuélvete a Cristo. Él perdona tus iniquidades. Él te hace nuevo. Y Él quiere habitar en ti. Solo tú tienes que
hacerlo entrar. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Dice ahí, en la palabra del Señor, Apocalipsis 3, 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Qué hermoso, ¿eh? No moraba en casa. El gadareno no podía morar en la casa. ¿Por quién podía contra ese hombre, contra esas legiones? 6.000 adentro de un hombre. Entonces lo llevaron, lo apartaron y lo tenían con cadenas y grillos. Pero incluso se liberaba de esas cadenas y de esos grillos. Entonces no moraba en casa, no tenía lugar de reposo ese hombre. No morar en casa simboliza no tener un lugar donde reposar, no tener una familia, no tener un apellido que me identifique, que pertenezco a cierta clan familiar, que estoy en la más completa soledad. Eso es lo que le pasaba a ese hombre. Génesis capítulo 28, verso 21. ¿18 o 28? Génesis capítulo 28, verso 21. Amén. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ahí mismo, en el 22, versículo 22, Génesis 28, 22, dice allí, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Por eso los diezmos es importante darlo. Hoy dice que ya no pertenece, que ya no es obligación, tantas cosas dice la persona, pero realmente si tú sientes en el corazón de darlo, todo lo que des, vienen bendiciones después. También las ofrendas, pero dala con un corazón limpio, con regocijo, todo lo que des, como para ti mismo, como para tu familia, pero sin esperar en nada, sino darlo de corazón y sin pecado, porque si no contaminas esas ofrendas, esos diezmos de otros que están limpios. Vamos a Salmo 84, verso 10. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Qué hermoso cuando podamos comprender que es mejor un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Qué hermoso estar en la presencia del Señor y sabemos que le pertenecemos, que pertenecemos a su reino, que cuando un día partamos de este lugar seremos escoltados por los ángeles.
al lugar donde Él está preparando o ha preparado para cada uno de los que creyeron y dieron ese paso de fe, que se bautizaron, que están trabajando para el Señor, Gloria a Dios. que están dando palabras de vida y de edificación para todos aquellos que le buscan, en espíritu y en verdad, porque si no, nunca lo vas a encontrar. Que habitar en las moradas de maldad, ¿no? Entonces, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. Gloria a Dios. ¿De qué me serviría el oro? ¿Se pasa el tiempo? No, 35. Amén. ¿De qué me serviría el oro, la plata o todos los bienes si no lo tengo a Dios? No serviría de nada. Vamos a Juan capítulo 2, 14, perdón, pastor. Juan capítulo 14, verso 2. Y allí dice, ahí en Juan 14, 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, dice el Señor. Vamos a Hebreo capítulo 4, verso 10. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Realmente nosotros hoy nacimos nosotros todos por un propósito grande, es para venir a hacer lo que los ángeles no pueden hacer, a predicar la palabra, a llevar arrepentimiento y a ganar, entrar al campo del enemigo y entrar y sacar esas almas que están atormentadas por el enemigo y entregárselas a Jesús. Para eso hemos nacido. Y una vez que ya nosotros ya predicamos, dimos la palabra, como en este momento yo estoy predicando la palabra del Señor, cuando el pastor está también trabajando para el Señor y todo, cuando ya nosotros Dios nos llame a su presencia, ya hemos cumplido nuestra meta. Y eso es lo que queremos que ustedes también lo hagan. Que se congreguen, que busquen de Dios, que se compren Biblia, Reina Valera, 1960, la Nueva Traducción Viviente también, y que se congreguen, que busquen un lugar allí, local, cerca de sus barrios, y que empiecen a aprender de la palabra de Dios, lleven a su familia, a sus hijos, hagan devocionales en sus hogares, oren a la mañana, al mediodía, a la noche, busquen de Dios. No dejen que sus hijos, el enemigo lo saque de sus casas y se los lleve al mundo. Empiécenlo de niño a amar a Jesús, amar a Dios, amar al Espíritu de Dios, para que ellos estén guardados. Es la mejor herencia que podemos dejar a nuestra familia. Pero en Cristo hemos hallado morada, lugar de descanso, pertenecemos a la familia de Dios, tenemos un nombre que nos identifica, el glorioso nombre de Jesús, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Sería con piedra, él mismo sería el endemoniado gadareno. ¿Cuántos de nosotros nos autoflageábamos haciéndonos daño al igual que el gadareno, con las piedras de la droga, las piedras del licor, las piedras del cigarrillo, que aunque sabíamos que no nos hacía daño,
y nos causaba herida, disfrutábamos haciéndonos mal, dañando nuestro cuerpo y nuestro espíritu con la piedra del odio y la amargura, porque quien odia se hace daño a sí mismo. Y el cigarrillo no te mata en el momento, te va dañando de a poco, igual que la droga, igual Un que asesino silencioso, le dicen. asesino silencioso, como dice el pastor. ¿Sí? Entonces, debemos cuidar nuestro cuerpo porque este cuerpo es prestado por Dios. No debemos dañarlo. No debemos tatuarnos, no debemos cortarnos, no debemos hacernos nada. Hay gente que hoy está predicando o dando palabra usada por el mismo Satanás, que dice que Jesús tiene su nombre aquí en el muslo tatuado. Y es una mentira, porque realmente es simbólico y no es tatuado, sino es como algo que se va a ver, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Pero ser no, humano habla lo que quiere, ¿viste? sí, Puede todo lo ganar que se le fama o ve lo que sea, le pone el locura. enemigo, pero Qué locura. no caigamos en esa trampa. Tontera del hombre. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 6, verso 8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Muy clarita es la palabra, ¿no? Lo ataban con cadenas y grillos, como le decía recién. ¿Cuántos de nosotros no éramos un problema para nuestros padres, para nuestra familia, para nuestras esposas o esposos, tratando ellos de rehabilitarnos? Nos echaban a leyes advirtiéndonos que si volvíamos a incurrir en cierto vicio, no tendríamos lugar en la familia, pero el vicio podía más que la razón y recaíamos. Muchos quizás fueron internados en centros de rehabilitación o de alcohólicos anónimos y ninguna de esas cadenas no podían retener ni controlar, como tampoco controlaban al gadareno. Se necesitó un poder más grande que un grillo o de una cadena, solo el poder del nombre de nuestro Dios Jesucristo, o el Hijo de Dios Jesucristo, y la presencia de su Espíritu pudieron controlar esta naturaleza pecaminosa por su palabra que vive y permanece para siempre. Zacarías capítulo 4, verso 6. Amén, gloria a Dios. Entonces allí dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Daba voces en los montes. Las voces del gadareno eran de dolor y amargura, queriendo llamar la atención y gritándole al mundo su inmenso vacío que tenía. Muchos de nosotros estábamos perdidos, dando voces, cantando canciones de dolor, de despecho, gritándole al mundo el gran vacío que llevamos dentro, con melodías que publicaban la soledad, la angustia de no tener a alguien que amábamos.
o simplemente dábamos voces para mostrar una alegría pasajera, alegría que solo era por un momento y después una tremenda soledad cuando se acababa el carnaval o la fiesta. Muchos también celebran carnaval, que eso es satánico, y mandan a sus hijos también a esos lugares, y realmente no debiera. Moraba en los sepulcros. Los sepulcros, como todos sabemos, era un lugar donde moraban los muertos, donde estaba la podredumbre de un cuerpo en descomposición, el olor nauseabundo de la muerte, pero era el lugar donde el gadareno estaba confinado a vivir. De igual forma pasaba con nosotros, aunque creo que muy pocos de nosotros nos atreviéramos a tomar vivienda en un cementerio. La Biblia describe los sepulcros de donde nos sacó el Señor. Veamos algunos. El sepulcro de la boca. Romanos capítulo 3, verso 13. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañaban veneno de áspid y hay debajo de sus labios. Romanos 3:14. Su boca está llena de maldición y de amargura, uno de los sepulcros más comunes en los que vivíamos en la mentira, éramos maldicientes y nuestras palabras amargas. El sepulcro de la falsa doctrina. Proverbio capítulo 14, verso, pastor. Proverbio capítulo 22, verso 14. Dice, fosa profunda, sepulcro, en la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. En la Biblia la palabra mujer tiene varias connotaciones. Puede significar una nación, una doctrina, una mujer o una iglesia. Haciendo esta aplicación a nuestra vida en este tipo de sepulcro, estábamos muchos de nosotros viviendo en una doctrina que no era la del Señor, o en una iglesia que no era la de Jesús, creyendo en tonterías o doctrinas de hombre. Estábamos en una fosa profunda, o cantero, o sepulcro, y de allí nos sacó el Señor. ¿Cuántos minutos vamos? 48. Bueno, hasta acá vamos a dejar la palabra. Gloria a Dios. Seguimos en la segunda parte, para que no se extienda mucho, si no, no se puede editar este video de la palabra del Señor. Bueno, les saludamos con todo nuestro corazón, les abrazamos con el amor de Jesús y sigan adelante, tomaditos de la mano de Jesús todos. Bueno, glorificamos la Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a su Santo Espíritu. Amén y amén.